Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí en este día de estudio, día de oración, un día de trabajo con amenaza de lluvia. Yo sé que es difícil, pero aquí estamos. Bien, continuando ya en la parte final de este estudio, estamos estudiando la última semana de Jesús. La semana pasada nos quedamos en los días jueves y el inicio del viernes. Hoy vamos a ver qué pasó el viernes, ya de lleno, y algo del sábado, que sería ya el último día de la semana, previo al domingo de resurrección. Bien, cuando yo era un adolescente, recuerdo que empecé a desarrollar esta pasión por la lectura, por la literatura. Me gustaba leer los clásicos de la literatura universal, sobre todo ganadores de premio Nobel, cosas por el estilo. Había un autor que me gustaba mucho, un autor checo, nacido en Praga, República Checa, antigua Checoslovaquia, llamado Franz Kafka. Kafka era un hombre muy sufrido, muy atormentado. Su vida siempre estuvo cargada de frustraciones, de soledad, de incertidumbre, una vida muy traumática. Y su obra, como era de esperarse, reflejaba todo eso. Sus personajes a menudo se encontraban en situaciones absurdas, situaciones de incertidumbre, y eran un poco autobiográficos, casi siempre, estos trabajos de Kafka. De ahí que incluso hoy en día el término kafkiano se ha convertido en un adjetivo para designar una situación ilógica, absurda o desagradable. Una de las novelas de Kafka más célebres, y la primera que leí en su momento, se llama El Proceso. El Proceso de Franz Kafka. En esta novela, el personaje principal, llamado Joseph K., se despierta un día en su pensión, donde vive, y se da cuenta de que hay dos hombres buscándolo, dos oficiales del gobierno. Estos hombres le informan que está detenido y que su proceso inicia justo ahí, en ese momento. Cuando él les pregunta a qué se debe su detención, de qué se trata, ellos simplemente les dicen que ellos no están autorizados a decirle de qué se trata su proceso, pero está arrestado. Como sabrán, la incertidumbre, la impotencia, el desasosiego invade a este hombre, a este personaje ficticio de Kafka, y esto se nos transmite a nosotros cuando leemos el libro. Ese es el don que tenía Kafka, transmitir esa incertidumbre de los personajes al lector. En cierta forma, hermanos, el mal llamado juicio de Jesús me recuerda a este proceso de la obra el proceso, valga la redundancia, de Franz Kafka, por lo absurda que fue aquella trama, por lo ilegal, sin sustancia jurídica. Fue un proceso totalmente ilógico, mal montado, pero que al final, dentro de lo retorcida de aquella conspiración, ellos tuvieron éxito. Quienes tramaron todo tuvieron éxito. Por eso me recuerda a esta obra tan complicada de entender, en la que nunca se nos explica a lo largo de todo el libro de qué se trata el proceso. Y así mismo como se encuentra el personaje, se encuentran los lectores. Bueno, pues eso es lo que sentimos cuando leemos y estudiamos a profundidad este proceso legal entre comillas, al que fue sometido Jesús. Jesús fue sometido en un día, mis hermanos, a un proceso, digamos, doble, porque fue juzgado religiosamente, es decir, fue juzgado por los religiosos y fue juzgado por los políticos.
Fue sometido a un juicio religioso y a un juicio civil en un mismo día, ambos ilegales. Vamos a estudiar todo esto hoy. Desde el punto de vista legal, lo que se cometió con Jesús fue un asesinato. Técnicamente fue una ejecución, fue sometido a la pena capital, pero en vista de que no tenía base legal, de que se violaron tantas leyes y tantas normas allí, lo que se cometió con Jesús fue un asesinato, técnicamente hablando. Se instrumentalizaron algunas leyes para asesinar a Jesús. Eso fue lo que hicieron. Vamos a ver el inicio de este mal llamado juicio de Jesús. Nos habíamos quedado en que a Jesús lo arrestaron. Bueno, pues vamos a ver qué sucede después de que lo arrestan. Vamos a ver el inicio del proceso. Como les decía, Jesús es sometido en un día a un juicio religioso ante Anás y Caifás. Anás y Caifás. Y luego a un juicio civil en el cual se tiene que enfrentar, tiene que someterse a un interrogatorio ante Herodes y ante Pilato. Vamos a ver. Para entender estos eventos, les adelanto que es necesario auxiliarse de los diferentes evangelios. Porque si bien es cierto que los 4 evangelios registran este proceso de Jesús, ninguno de los 4 los registra por completo. Nos quedan cabos sueltos. Si leemos un solo evangelio, como hemos estado leyendo Marcos hasta ahora, nos quedan cosas en el aire, cosas que no entendemos. Para poder entender el proceso y lo absurdo que fue el proceso, es necesario que hagamos una especie de armonía de los evangelios en torno a este evento. Vamos a ver. Es el evangelista Juan el que nos dice exactamente lo que sucedió al inicio del proceso. Es decir, Jesús es arrestado, es llevado donde Anás, este lo interroga y luego lo manda donde Caifás. El sumo sacerdote en funciones en ese momento era Caifás. El anterior había sido Anás. Pero se preguntarán, y con razón, ¿por qué lo llevan ante Anás si ya no es sumo sacerdote? Si es un ex sumo sacerdote, ¿por qué lo llevan ante Anás primero incluso, antes de llevarlo donde Caifás? Bueno, en primer lugar, Anás seguía siendo muy influyente entre los judíos y en segundo lugar, era suegro de Caifás. Es decir, Caifás respetaba de una manera especial a Anás porque era su suegro. Además de que los judíos lo tenían en alta estima, tenían mucho respeto por Anás porque fue destituido de manera arbitraria por razones políticas. Ellos no lo destituyeron, sino que Roma lo destituyó y nombró en su lugar a Caifás. Muchos de los judíos seguían viendo a Anás como el verdadero sumo sacerdote incluso. Esto no está en la Biblia, pero son detalles que uno va estudiando por ahí en la tradición, en libros de historia. Bien, ellos, cuando digo ellos, me refiero a los que arrestan a Jesús, a los miembros del Sanedrín que están detrás de toda esta conspiración. Ellos buscan el apoyo de Anás en primer lugar y lo consiguen. Tienen éxito en esta primera parte. El evangelista Juan nos dice que Anás interroga brevemente a Jesús. Solo Juan nos presenta el interrogatorio de Anás. Los demás evangelios no lo hacen. Yo entiendo que la razón por la que ellos llevan a Jesús ante Anás primero es para validar su punto, para tener apoyo, para tener un apoyo de alguien, de una figura de peso como Anás. Porque no es lo mismo ir donde Caifás, el sumo sacerdote oficial, no es lo mismo ir donde Caifás y decirle, mira, aquí te traemos a este hombre para que lo juzgues, que decirle
Anás te manda a este hombre para que lo juzgues. Por ahí va el asunto. Vamos a ver. Y también es bueno aclarar que Juan, el evangelista, registra el interrogatorio de Anás, pero no el de Caifás. Es necesario hacer una reconstrucción de todos estos eventos, hacer un recorrido por los diferentes evangelios para entender. Primero vamos a Juan, no vamos a iniciar con Marcos, porque Juan nos da un detalle que necesitamos. Juan 18, del 19 al 24, y aquí vamos a leer el interrogatorio de Anás, ex sumo sacerdote, suegro de Caifás. Esto ocurre en la casa de Anás, que probablemente se encontraba muy cerca de la de Caifás, quizá en el mismo complejo. Dice Juan, capítulo 18, versículos del 19 al 24, y el sumo sacerdote, y aquí habla de Anás, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás, entonces, atención, le envió donde Caifás, el sumo sacerdote. Bendita sea la palabra del Señor. Anás le pregunta a Jesús sobre su doctrina. Esto es un juicio religioso. Anás entiende que si lo llevan allí apresado es porque ha violado la ley en algún punto, la ley de Moisés, porque su delito es un delito religioso. Lo primero que él le pregunta, y con razón, es sobre su doctrina y sus discípulos. A ver si hay algo blasfemo en ella, a ver si tiene sustento este proceso. Pero Jesús se defiende, como siempre, de una forma magistral. No me preguntes a mí, pregúntale a los que me han oído, para que tengas una mejor base. Si me preguntas a mí, yo me voy a defender. Pregúntale a ellos, al público que ha estado ahí escuchándome en las sinagogas, en el templo. El alguacil que está allí le da una bofetada a Jesús. No le gusta la manera en la que le responde a Anás. De manera muy sutil, si somos observadores, ¿qué le dijo el alguacil cuando le dio la bofetada? Así respondes ¿a quién? Al sumo sacerdote. De una forma muy sutil, este alguacil le está tirando flores a Anás, porque Anás no es sumo sacerdote. Pero esto es algo así como cuando los seguidores de un líder político le siguen diciendo presidente, aún años después que ya no son presidentes. Así le hablas al sumo sacerdote. Está buscando la validación de Anás, el apoyo de Anás. Todos los que están ahí saben que Anás ya no es sumo sacerdote, pero el llamarle sumo sacerdote así indignado es una distinción. Anás le corresponde y le envía a Jesús atado a donde Caifás. Esto es como poniéndole su sello. Yo lo apruebo, está bien, procésalo. Ahora sí, vamos a Marcos 14. Marcos 14, que es en donde nos habíamos quedado, versículos del 53, vamos a leer al 65.
Aquí es donde Marcos inicia. ¿Se fijan? Todo lo que Marcos pasa por alto. Marcos no registra en lo absoluto el interrogatorio de Anás. Marcos inicia en el interrogatorio de Caifás. Esto es lo que sucede después de lo que ya vimos en Juan. Marcos 14, 53 al 65. Trajeron pues a Jesús, ahora sí, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, el Sanedrín. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Atención a ese detalle. El patio del sumo sacerdote. Estaban en la casa de Caifás. Estuvieron en la casa de Anás y ahora están en la casa de Caifás. Esto es importante. Luego vamos a conectar los puntos y ustedes van a entender por qué es importante. Y estaba sentado con los alguaciles, Pedro, calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro, hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, Caifás, levantándose en medio, le preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondían. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí ya Jesús está ante una autoridad oficial, Caifás. Falsos testigos, falsos testimonios que se contradicen entre sí, sacan de contexto las palabras de Jesús. Un absurdo total, una situación digna del proceso de Kafka, algo que no tiene sentido alguno. Jesús guarda silencio ante todas las mentiras hasta que Caifás le pregunta si él es el Cristo. Jesús se declara como tal y además profetiza que lo verían sentado a la diestra del Padre. Él no puede quedarse callado ante eso. Para Caifás ya esto constituye una blasfemia y dice que en vista de esta declaración ya no se necesitan testigos, simplemente lo condenan y además lo escupen, lo golpean. Estos religiosos, hermanos, estos religiosos miembros del Sanedrín, en este proceso hasta ahora han violado una serie de reglas de ellos mismos, una serie de reglas procesales. Acuérdense que el Sanedrín es un tribunal supremo de justicia. El tribunal supremo judío es el Sanedrín. Las leyes romanas ya son otra cosa. Vamos a ver algunas de las reglas de los procesos legales judíos que ellos mismos violaron allí. Por ejemplo, hay una regla
que dice que los juicios no se podían celebrar de noche, ni durante una celebración especial. Bueno, pues lo celebraron de noche, de manera improvisada, durante la Pascua, nada más y nada menos. Otra regla de ellos mismos dice que los juicios se debían celebrar en el templo. ¿Recuerdan el énfasis que hice en el patio de Anás, el patio de Caifás? Bueno, pues este juicio improvisado se celebró en la residencia de un ex sumo sacerdote y en la del sumo sacerdote. Allí se violó esta ley. Había un lugar especial dentro del templo en donde se debían celebrar los juicios. Otra regla dice que 2 o 3 testigos debían coincidir totalmente en cada detalle. Ya vimos que los testigos, primero se inventaron los testimonios y segundo, se contradecían entre sí. Ni siquiera ellos tuvieron el tiempo de ponerse de acuerdo para montar algo por lo menos que tuviera lógica. Inmediatamente, después de este interrogatorio de Caifás, el Evangelio de Marcos nos narra un evento muy conocido, que es la negación de Pedro. Pedro niega a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo. No nos vamos a detener en ese pasaje. No quiero perder el hilo argumental del proceso. Quiero enfocarme en el proceso de Jesús. Y también vale la pena destacar que inmediatamente después del interrogatorio y la negación de Pedro, también ocurre la muerte de Judas. Judas, acusado por su remordimiento, no arrepentimiento, sino remordimiento, se suicida. Este suicidio de Judas está narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, si lo quieren anotar, versículos 3 al 5. Pero vamos a seguir con el proceso. Marcos 15, del 1 al 5. Dice el evangelista Marcos: muy de mañana, ya amaneció, ya estamos en el viernes oficialmente. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con esto respondió, de manera que Pilato se maravillaba. El juicio religioso había tenido éxito para ellos, para los conspiradores. Ya ellos habían conseguido lo que querían, el apoyo de Anás y la sentencia de Caifás. Ahora, para poder matar a Jesús, les faltaba algo. Debían obtener el veredicto de Roma, porque los romanos, hermanos míos, les permitían al Sanedrín seguir operando. Acuérdense que ellos permitían libertad de culto, libertad religiosa, pero hasta cierto punto. Había cosas que ellos no permitían. El poder del Sanedrín era limitado. Por ley, solo las autoridades romanas podían ejecutar a un preso. ¿Existía la pena capital? Sí, pero solo los romanos tenían esa potestad. Por eso lo llevan donde Pilato. Y algunos, si son muy observadores y estudiosos de la palabra, se preguntarán: bueno, pero ¿y los judíos no vivían apedreando gente a cada rato? ¿Y no apedrearon a Esteban bajo la misma ley romana? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo primero es que no es lo mismo. Esteban relativamente era un desconocido comparado con Jesús. A Esteban lo conocemos nosotros. Pero en aquella sociedad, en ese momento, Esteban era irrelevante para los romanos y para la mayoría de los judíos. La muerte
de Esteban, que ocurrió después de todo esto, está en el libro de los Hechos. La muerte de Esteban fue vista como un linchamiento más, algo que ocurrió en un tumulto, en una multitud. Ahí lincharon a uno. Matar a Jesús de forma furtiva o apedrearlo, esto habría desencadenado consecuencias, porque no estamos hablando de un Esteban, estamos hablando de Jesús. Ya Jesús tenía una fama que se extendía desde Galilea en el norte hasta Jerusalén en el sur. Jesús tenía miles de seguidores y tenía 12 discípulos, 11 que andaban por ahí regados, pero que podían desatar una rebelión si se asesinaba a Jesús de una manera, digamos que clandestina, descuidada. Por eso ellos instrumentalizaron la ley para buscar una sentencia oficial de pena capital emitida por Roma. Por eso están siguiendo, digamos que, el proceso por el librito en cuanto a la ley romana. Por eso lo llevan ante Pilato. Pilato habla brevemente con Jesús, queda maravillado al oírlo hablar y no ve nada que haga que Jesús sea merecedor de la muerte. A simple vista, él lo ve como un hombre inocente, no encuentra nada, por lo menos nada sustancioso, sobre lo cual emitir una sentencia de muerte. Algo que no nos detalla Marcos, antes de ver el interrogatorio de Pilato, algo que Marcos no nos detalla, de hecho el único que lo registra es Lucas 23, por cierto, es que Pilato en principio, cuando le llevan a Jesús, queriendo desligarse del asunto, manda a Jesús a donde Herodes, para que él se encargue. Él oye que le mencionan Galilea, dice, espérate, ese es de Galilea, mándaselo a Herodes, que esa es su jurisdicción. Herodes, no Herodes el Grande, sino Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, que no era ni la sombra de él, del Grande. Cuando lo llevan donde Herodes, estoy narrando simplemente, todo esto ocurre en Lucas 23, cuando lo llevan donde Herodes, enviado por Pilato, Herodes Antipas, que era un tipo de una personalidad un poco burlona, relajada, se toma el asunto a la ligera. Él lo que quiere es ver a Jesús realizar algún milagro, una especie de bufón. Él asume que Jesús es una especie de atracción, un bufón de circo. Quiere verlo hacer algo gracioso. Haz algo para mí. Le hace varias preguntas, Jesús no le responde nada, no lo encuentra ni siquiera digno de dirigirle la palabra. Jesús, es bueno señalar, cuando es interrogado por Herodes, no le dice ni una palabra. Herodes, siguiendo con su tono ligero ante esta situación, lo menosprecia y se lo envía de vuelta a Pilato. Resuelve tu lío tú. Pilato entonces, de una manera muy audaz, al darse cuenta de que lo que los líderes religiosos están haciendo es una conspiración, que lo están haciendo por envidia, se dirige entonces a la multitud. En vez de hablar con los religiosos, habla con la multitud. Pilato asume que la multitud va a apoyar a Jesús y va a evitar ese derramamiento de sangre sin sentido. Y que los líderes religiosos, por temor a la multitud, desistirían de su empeño en matar a Jesús. Esa es la lógica de Pilato, eso es lo que él piensa. Aquí es donde Pilato le propone no a los líderes religiosos, sino al pueblo que está ahí, a la multitud, liberar ya sea a Jesús o a Barrabás. Él quiere tomar el pulso de la situación para ver cómo está la psicología de esa multitud. Porque ya sabemos que Pilato tenía la costumbre de liberar un preso, de dar una amnistía a un preso durante la Pascua. Él se aprovecha de eso y hace esta propuesta.
Digamos que en sentido figurado, los judíos le llevan una propuesta legislativa, pero Pilato quiere un referéndum. Pilato quiere que esa decisión venga del pueblo, no de un grupo de judíos envidiosos que no quieren saber de ese hombre y lo quieren matar. Bueno, pues vamos a leer esto. Vamos a leer el interrogatorio, no ya el interrogatorio, sino esta estrategia de Pilato, que era un hombre bastante inteligente. Marcos 15, 9 al 11. Y Pilato les respondió diciendo a la multitud: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes, atención, incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Miren, Pilato era astuto e inteligente, pero los miembros del Sanedrín no se quedaban atrás. Ellos anticiparon la jugada de Pilato. Esto era como un juego de ajedrez político aquí. Ellos anticiparon esta jugada maestra de Pilato de buscar la validación del pueblo, de la multitud, y ya se habían preparado en caso de que Pilato hiciera eso. Ya ellos habían sobornado, sabrá Dios qué cosa habían hecho con la multitud, pero los habían convencido de que pidieran a Barrabás. Ellos sabían la costumbre de Pilato, conocían esto y conocían que Pilato quizá quería evitar este asesinato, y en caso de que Pilato hiciese una propuesta semejante, ellos se prepararon a la multitud. Dice Marcos 15, vamos a leer, vamos a seguir leyendo, a partir del versículo 12, vamos a leer hasta el 15. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos, el pueblo, volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí está la sentencia. Aún Pilato escucha de labios de la multitud que ellos quieren a Barrabás, y él quiere darle una última oportunidad al sentido común de esta gente y hacerlos entrar en razón. Miren cómo él les dice, ya él escuchó, ellos le pidieron a Barrabás, y él les dice: pero entonces, ¿qué hago con este? Con el que le llaman el rey de los judíos. Como quien dice, ¿ustedes están seguros de que ustedes quieren que yo mate a este hombre? Crucifícale. Pero ¿qué mal ha hecho él? Crucifícale, gritaban aún más. Entonces ahí Pilato dice: bueno, si eso es lo que quieren, vamos a dárselo. Azótenlo y crucifíquenlo. Se dice fácil, azótenlo, pero era una serie de latigazos que le daban con un instrumento de tortura que tenía varias puntas con pesos de plomo y algunas partes puntiagudas que cuando le daban con eso, a veces se quedaba clavado en la carne y lo alaban y le llevaba el trozo de piel. Eso es el azótenlo, que lo leemos ahí muy a la ligera y muy rápido. Pilato ordena que lo azoten y luego que lo crucifiquen. Pilato aquí quiere evitar todo esto. No por buena gente, porque él no era buena gente, sino porque era un hombre instruido, sabía cuándo era necesario y cuándo no era necesario derramar sangre. Él dice: bueno, está bien, ustedes quieren que suelte a Barrabás, pero ¿qué hago con él? Crucifícale. ¿Qué mal ha hecho? Crucifícale. Bueno, está bien, vamos a crucificarlo. El evangelista Mateo dice que en ese momento, y es algo muy conocido por todos, Pilato se lava las manos, literalmente, pero también lo hace de manera simbólica. Él se lava las manos
y dice que su conciencia, algo así como que su conciencia estaba limpia por la sangre de ese inocente. Eso es lo que simboliza el lavado de manos de Pilato. Él les dice eso a la multitud y ellos que están tan llenos de ira, de odio, dicen: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Está bien, lávate las manos, eso apúntalo a nosotros ahí. Nosotros somos responsables. Sin saberlo, ellos allí asumen las consecuencias, asumen su propio juicio por la sangre de Jesús. Y miren que le llegó el juicio. Le llegó hasta el día de hoy incluso. Los soldados romanos toman a Jesús ya condenado, se burlan de él, lo visten de púrpura, es decir, un manto, simulando un manto real, tono de burla. Le ponen una corona de espinas, como una sátira de que ese era el rey de los judíos, burlándose y torturándolo. Vamos a leer la crucifixión ahora. Marcos 15, del 21 al 32. Todo en la Biblia apunta hacia este momento. Este es el centro de la historia de la humanidad y el centro de la historia de la redención humana que está narrada en la Biblia. Esto, si se puede decir que hay una parte más importante que otra en la Biblia, esta es la más importante, porque aquí es donde se hace posible que ustedes y yo podamos decir que somos salvos. Marcos 15, 21 al 32. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Jesús ya condenado, hermanos, condenado y torturado, es llevado al lugar donde será ejecutado. Está tan débil que tienen que buscar a alguien que le lleve la cruz. Simón de Cirene. Lo crucifican en el medio de 2 ladrones. Esta historia ya la conocemos. En medio de burlas y de injurias de los que pasan por allí, la gente lo veía como un infeliz. Un pobre infeliz que en su delirio se creyó el Mesías y que desperdició su vida y terminó crucificado. Sigamos leyendo, versículos 33 al 39. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Hermanos, se estima que Jesús estuvo en la cruz durante unas 6 horas. La crucifixión era un método de ejecución romano que estaba reservado para la escoria de la sociedad, para lo peor de la sociedad. Ladrones, traidores, conspiradores. Ese era el tipo de gente que se crucificaba. Criminales de lo más reprobables. Jesús es crucificado como un criminal cualquiera y ya a punto de morir clama a gran voz, Eli, Eli, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Algo chocante, algo misterioso. La santidad de Dios, hermanos, le impide tener tolerancia al pecado. Dios es santo, está apartado de toda maldad. No puede tener comunión con el pecado. Dios no está donde habita el pecado. En la cruz, Jesús lleva sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad, sobre su ser. Por eso, su Padre momentáneamente apartó su rostro de él. Jesús experimentó la peor de las torturas, peor que los azotes, peor que la corona de espinas y que la misma crucifixión, cuando su Padre Celestial apartó su rostro de él y por primera vez en su vida se sintió solo. Por eso él dice, ¿por qué me has desamparado? Este fue el peor de los castigos que sufrió. Esto es el castigo que sufren los condenados al infierno. El peor castigo de los condenados no es el fuego, es la soledad total, porque Dios se aparta de ellos. Ya están fuera de la presencia de Dios. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga. El velo del templo que delimita el lugar santísimo, el lugar en donde solo los sumos sacerdotes podían entrar. El velo que cubre este lugar se rasga de arriba hacia abajo. La muerte de Cristo es la entrada hacia la presencia de Dios. Eso es lo que simboliza este evento. La muerte de Cristo ha hecho posible que los seres humanos tengan una vía de acceso hacia su Creador. Hermanos, nunca trivialicemos la muerte de Cristo. Decir Jesús murió por nuestros pecados se ha convertido en una especie de frasecita, de eslogan. Pero todo lo que implica esto, no hay palabras para describirlo. Todo lo que Jesús en su humanidad tuvo que soportar para llegar a la cruz y todo lo que soportó estando en la cruz debe hacernos más sensibles ante el tema de la muerte de Jesús, ante la grandeza de su sacrificio. El viernes en la noche, técnicamente ya sábado, luego de la muerte de Jesús, un hombre muy noble llamado José de Arimatea, que era, créanlo o no, miembro del Sanedrín, para que ustedes vean que incluso en este nido de víboras había gente noble. Este hombre solicita a Pilato de una forma muy audaz permiso para llevarse el cuerpo de Jesús y sepultarlo. José de Arimatea prepara el cuerpo de Jesús y lo manda a sepultar.
Manda a colocar una gran piedra. Todo esto ya lo sabemos. Manda a colocar una gran piedra en la entrada de este sepulcro, la cual, como ya sabemos, no estuvo allí por mucho tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque por tu misericordia y tu providencia has permitido que llevemos este estudio hasta los corazones de tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites tener acceso hacia tu presencia a través del sacrificio único e irrepetible de Jesucristo. Permítenos, Señor, que veamos el sacrificio de Cristo en cada cosa inmerecida a la que tenemos acceso. Cada privilegio, cada don que recibimos, permítenos ver el sacrificio de Cristo en cada una de estas cosas. No permita, Señor, que demos por sentado el sacrificio y la sangre de Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.